No fue un sueño, tampoco fue una pesadilla, una cercanía imposible de explicar. Abrí los ojos y sentí que algo estaba demasiado cerca de mí. Salí del auto de inmediato, corrí hacia la luz, me encerré. Por las cámaras vi una sombra dentro del vehículo. Les contaré algo que me ocurrió meses atrás. En ese tiempo me asignaron cuidar un desguazadero de autos. Nunca había trabajado de noche, y menos en un sitio así. Era un terreno amplio, en las orillas de la ciudad, donde los autos, o lo que quedaba de ellos, se amontonaban formando pequeñas montañas de metal. Llevaba pocas noches ahí. El lugar era solitario, y por eso hacía rondines cada hora. El robo de metal es algo común, así que debía estar atento. 2 noches antes había llegado un auto nuevo al deshuesadero. Era un auto de lujo. Había tenido un accidente. El impacto fue muy fuerte. Lo extraño era el estado en que llegó. La parte dañada estaba solo del lado del conductor. El resto del vehículo seguía casi intacto. Por esa razón no lo dejaron en el área abierta, sino en una zona con techo, cerrada con rejas. Una de esas primeras noches, mientras hacía mi rondín, vi algo a lo lejos. En el interior de ese auto se encendieron las luces, solo por unos segundos. Luego se apagaron. Desde donde yo estaba, no podía acercarme, esa zona permanecía cerrada. Solo podía observar a la distancia. Las luces volvieron a encenderse y apagarse. Eso ocurrió un par de veces más a lo largo de esa noche. Yo solo me acercaba lo suficiente y lanzaba la luz de la lámpara, lo justo para corroborar que todo estuviera en orden, nada más. Así pasaron 2 noches. El auto seguía ahí, esperando decidir si lo usarían por partes o si sería considerado pérdida total. Esa noche, los mecánicos se habían quedado trabajando horas tarde. Cuando se fueron, no cerraron la zona, la dejaron abierta. Solo me pidieron que le echara un ojo. Dijeron que regresarían muy temprano para continuar. Estaban trabajando en otro vehículo cerca de ese auto de lujo. Así que esa área, que normalmente permanecía cerrada, quedó abierta. Pero esa noche fue particularmente extraña. Algo se sentía distinto. Hubo más ruidos de lo habitual. Y es que en un sitio como ese, como en cualquier lugar solitario, los ruidos nunca faltan. Con el tiempo te acostumbras a ignorarlos si no quieres creer en esas cosas de la noche. Yo me considero alguien escéptico. Siempre acudía rápido cuando algún sonido se volvía persistente. Nunca veía nada. Este trabajo de velar no es para todos. Hay noches que, aunque no creas en nada, se sienten pesadas. Es la única forma de describirlo. Y aún así, siempre ocurre algo. Esa noche las luces de aquel auto de lujo volvieron a encenderse. Mi trabajo era revisar, y esa señal fue suficiente para decidir acercarme a ese vehículo. Las luces se apagaron otra vez. Me asomé al interior. No vi nada. El auto por dentro estaba casi intacto. Revisé por fuera, lo rodeé, nada. Cortocircuito, pensé. Regresé al área abierta. Entonces, al fondo del terreno, allá donde se apilaban los metales más viejos y donde la linterna era obligatoria, se escuchó un golpe, como si algo hubiera chocado contra el metal. Me dirigí hacia esa zona. Los sonidos no cesaban. No encontré nada. Esos ruidos habían sido recurrentes gran parte de esa noche. Una noche muy rara. Regresé a la caseta, casi a la entrada del terreno. Comenzó a caer una lluvia ligera, pero fría. Al fondo, las luces del auto de lujo volvieron a encenderse, iluminando de una forma incómoda esa parte del taller. Yo ya estaba agobiado por lo repetitivo de la situación. Corrí hacia el taller para investigar más a fondo,
el por qué se encendían esas luces. Llegué al auto, lo rodeé, todo sin novedad. Entonces, abrí la puerta del copiloto. Hice una inspección rápida, todo estaba en orden. Desde el interior del copiloto logré apagar las luces encendidas. Ese espacio era agradable, cómodo. Si no fuera por el golpe que tenía ese auto, habría sido perfecto. Ajusté el asiento del copiloto y me acomodé. Pensar en salir a ese frío, a la lluvia, y sentarme en la vieja silla de la caseta no me agradó, no como estar en ese asiento suave, cómodo. Cerré la puerta. Eran pasadas de las 2. Me permití un momento. Entre el silencio y el cansancio, empecé a dormitar. No fue un sueño profundo. Era ese punto en el que uno todavía escucha. Entrecerré los ojos. Entonces, oí algo. Un murmullo. No eran palabras claras, solo una voz baja. Pensé que estaba soñando. Cerré los ojos. El cansancio pesaba. Sentí una presencia demasiado próxima. No se movía. Solo estaba ahí. Abrí los ojos. Tenía esa mueca como si sonriera. Esa cercanía difícil de explicar. Le vi el rostro con claridad. Era algo que no podía describir. Mientras eso susurraba algo que no podía entender. No recuerdo las palabras, solo el tono. Salí del auto de inmediato. Corrí hacia la luz. Entré a la caseta y me encerré. Por el circuito cerrado vi algo negro dentro del auto. Las luces ya no volvieron a encenderse. No volví a salir esa madrugada, ni por los sonidos, ni por los murmullos que creí oír. Esperé hasta que llegaron los trabajadores por la mañana. Cuando llegaron, se les hizo extraño verme afuera del terreno. Uno de ellos, con el que tenía más confianza, se acercó. No le conté lo que había pasado, solo le pregunté por el auto. Me dijo que ya era pérdida total, que era una lástima. Luego añadió algo más. Dijo que la conductora no había sobrevivido al accidente, que no fue inmediato, que permaneció dentro del auto consciente un tiempo, que pidió ayuda, que no quería irse, que era muy joven. Entonces, ahí entendí todo, o casi todo. Pero había algo que no encajaba. El rostro que vi esa noche no era el de una joven. Era otro, un rostro que no comprendía. No era mujer, pero tampoco parecía algo humano. Era algo difícil de definir y una expresión que no encajaba. Todavía recuerdo la cercanía, el sonido irregular, el murmullo. Después de esa noche, mi idea sobre los espantos no cambió, pero tampoco entendía nada. Volví a la noche siguiente, pero todo fue distinto. Ya no me atreví a salir de la caseta. El único rondín que hice, ya no lo hice con confianza ni con tranquilidad. Algo me había quitado esa noche. El auto de lujo se quedó encerrado nuevamente y volvió a encender las luces varias veces esa madrugada, como una especie de llamado, como una especie de mensaje. A lo lejos me pareció ver una sombra dentro. No investigué, eso no estaba vivo. Esa noche fue mi última noche en ese sitio. Me quedé con una sensación difícil de nombrar. No fue miedo inmediato ni pánico. Fue algo más hondo. La certeza de haber estado cerca de algo que no necesitaba hacerme daño para marcarme. Antes de esa noche, yo creía que el miedo era una reacción clara, reconocible. Ahora sé que existe otro tipo de temor, uno que no acelera el pulso, sino que se queda contigo, silencioso, como una idea que no puedes desalojar.